El desastre ha golpeado a los rojos con una fuerza brutal, dejando a su guerrero más valioso, el pilar de su estrategia, caído de manera irreversible y a todo el equipo sumido en la más absoluta desesperación frente a unos azules que ahora tienen el camino libre hacia la gloria. Esto es una bomba, y la prueba que tenemos es una serie de filtraciones confirmadas por fuentes irrefutables directamente desde el corazón de la producción, que revelan un panorama desolador. No se trata de un simple tropiezo, es una lesión tan brutal que no solo aniquila el futuro inmediato de su atleta estrella en la competencia, sino que dinamita cualquier esperanza de victoria para el equipo escarlata. La neta, lo que se viene es un golpe bajo, una auténtica traición del destino que dejará a la afición roja con el corazón hecho añicos, preguntándose cómo demonios, de la noche a la mañana, pasaron de ser contendientes imponentes a una ruina total. Esto no es un chismecito de pasillo, mis queridos curiosos, es la cruda realidad que se cierne como un huracán destructivo sobre uno de los equipos más emblemáticos y queridos de la televisión mexicana. Un golpe fulminante que lo cambia todo. La magnitud de esta tragedia es tan abrumadora que aún cuesta creerlo, pero la verdad es ineludible. El alma de los rojos ha sido arrancada de tajo, dejando un vacío que parece imposible de llenar. Este no es solo un tropiezo deportivo, es la desintegración de un sueño, la pulverización de meses de arduo entrenamiento, estrategia meticulosa y el sacrificio de un atleta que lo entregaba todo en cada circuito. La afición, ese ejército de seguidores fieles que vivían y respiraban cada paso de su campeón, ahora se enfrenta a una verdad incomprensible. Su estandarte ha caído y con él, parece desvanecerse la chispa que encendía la esperanza de un campeonato. Los azules, por su parte, observan con una mezcla de sorpresa y, no nos hagamos tontos, un mal disimulado alivio, conscientes de que el panorama competitivo ha girado 180 grados a su favor. La balanza se ha inclinado de forma definitiva, y la sensación general es que los rojos, sin su faro, están condenados a navegar a la deriva en un mar de incertidumbre. La rabia, la frustración y la impotencia se mezclan en un cóctel amargo que ya permea en cada rincón del campamento escarlata, anunciando un desenlace fatídico. ¿Creen que es posible que los rojos se levanten de semejante golpe? ¿O estamos presenciando el principio del fin de su época dorada? Quédense, porque la historia apenas comienza a desenrollarse. La escena que presenció esta catastrófica baja es material para la más oscura de las pesadillas, un momento congelado en el tiempo que nadie podrá borrar de su memoria. Fue en medio de un circuito diseñado para exigir lo máximo, que requería no solo agilidad felina, sino una fuerza sobrehumana y una resistencia implacable, cuando el cuerpo de nuestro protagonista, el héroe y pilar inquebrantable de los rojos, simplemente cedió. No hubo advertencia, solo un quiebre repentino. Testigos presenciales, con la voz entrecortada por el trauma, relatan un grito de dolor gélido, un alarido gutural que paralizó a todos los presentes, silenciando el bullicio y marcando, de forma inequívoca, el fin de una era y el inicio de un calvario para la escuadra escarlata. Ese sonido, dicen, fue el eco de un sueño roto, el presagio de una agonía inminente que se extendió como un manto oscuro sobre el terreno de juego. En un instante de pánico, el equipo médico, actuando en una carrera desesperada contra el tiempo, se abalanzó sobre el atleta caído, pero la gravedad de la situación se hizo evidente al momento. Sus gestos de preocupación, las miradas que intercambiaban sin disimulo, no ocultaban la dificultad de un diagnóstico preliminar que ya se vislumbraba fatal. Por encima de todo, la angustia más profunda invadió los rostros de sus compañeros, quienes veían como su líder, su inspiración, yacía postrado, inmóvil. Mientras tanto, en la trinchera opuesta, los azules, con una mezcla de sorpresa genuina y, seamos honestos, un mal disimulado alivio, observaban la tragedia desde la distancia. Eran conscientes de que este incidente era un parteaguas, un antes y un después que inclinaría la balanza del destino a su favor de forma definitiva, sin que tuvieran que mover un solo dedo. La atmósfera se tornó irrespirable, cargada de presentimientos funestos que anunciaban el desastre. ¿Se imaginan el silencio aturdor en el momento más crítico? La verdad sobre cómo esto pudo haberse evitado es más escalofriante de lo que creen. No se despeguen. La radiografía de esta calamidad es implacable, mis queridos seguidores, y la crudeza de los hechos nos obliga a ser directos. Fuentes exclusivas, que tuvieron acceso directo a los resultados y a las deliberaciones médicas, nos detallaron la magnitud del daño con una precisión escalofriante. Algo en sus ligamentos, un desgarre tan profundo, tan severo, que los expertos más optimistas dictaminaron que ni con la más avanzada y sofisticada fisioterapia, ni con los tratamientos más punteros, lograría reintegrarse a la competencia en el corto y mediano plazo. Era una herida abierta, una fractura en el alma del equipo que, para muchos, no tenía cura inmediata. La decisión, aunque indescriptiblemente desgarradora para el atleta y el equipo, fue unánime y contundente por parte del cuerpo médico,
Su permanencia en la competencia era inviable, una condena asegurada a un sufrimiento físico innecesario y a un riesgo aún mayor para su salud y movilidad a largo plazo. No podían permitir que continuara. Imaginen la desolación, la tristeza profunda y la desesperanza pintadas en los ojos de nuestro campeón al escuchar el veredicto final. El quiebre de un sueño, forjado con años de sudor, sacrificio, disciplina férrea y una dedicación inquebrantable, se desvanecía en un instante, pulverizado por una jugada tan desafortunada como fatídica. No solo perdía una competencia, perdía la oportunidad de culminar un esfuerzo titánico. Los rojos, que ya venían golpeados por otras circunstancias adversas y por una racha de mala suerte, ahora se enfrentan a una realidad aún más cruel y desoladora. Su máximo referente, su líder indiscutible, la fuente inagotable de inspiración y de puntos cruciales, le sería arrebatado sin remedio. Su estandarte más glorioso, su guerrero más fiel, el gladiador que siempre daba la cara, queda fuera de combate de forma irreversible, dejando un hueco no solo deportivo, sino emocional, absolutamente irreemplazable para el equipo y su afición. Es un golpe del que difícilmente podrán reponerse. Esto no es un simple diagnóstico, es una sentencia. La manipulación detrás de cámaras pudo haber provocado esta tragedia. ¿Se atreven a conocer el oscuro secreto? El dolor físico que experimentaba nuestro campeón, ese ardor lacerante en sus ligamentos, se vio combinado y magnificado por una agonía mental indescriptible, una tortura psicológica que superaba cualquier molestia corpórea. Testigos cercanos a los hechos, conmovidos hasta la médula, revelaron que su frustración era tan intensa, tan demoledora, que llegó a las lágrimas, no por la punzada de la lesión en sí, sino por la impotencia más absoluta de ver cómo su labor incansable, su dedicación inquebrantable y cada gota de sudor, de esfuerzo sobrehumano, invertida en los rigurosos entrenamientos, se disolvían, se evaporaban en un instante cruel, efímero y despiadado. Era como ver la vida misma esfumarse entre sus dedos, un sacrificio en vano. Se aferraba con uñas y dientes a cualquier atisbo de esperanza, rogando a los médicos por una solución milagrosa, insistiendo con una desesperación palpable en que podía seguir adelante, que su cuerpo, aunque visiblemente maltrecho y traicionado, no lo abandonaría del todo en la hora más oscura. Pero la verdad, fría y contundente, era un balde de agua helada. Sus ligamentos estaban hechos un verdadero desastre, una maraña de tejidos dañados sin remedio. Continuar con la competencia, con esa lesión galopante, habría significado una mutilación de por vida, una condena permanente a una existencia marcada por el dolor y las limitaciones. La escena en la enfermería fue verdaderamente desgarradora, un cuadro que congelaría la sangre de cualquiera, un gladiador caído, no por la espada de un rival, sino por la traición de su propio cuerpo, con el espíritu completamente roto, obligado a aceptar la cruel realidad de que el Coliseo ya no era su lugar, que su tiempo había terminado. Sus compañeros, su familia deportiva, tendrían que librar la batalla más importante de sus vidas sin él, sin su liderazgo, sin su fuerza. ¿Pueden siquiera imaginarse la crueldad de que un atleta así, en la cúspide de su rendimiento, sea arrancado de su pasión más profunda, de su razón de ser, por un instante fatídico y, quizás, evitable? El silencio en la enfermería contaba una historia de traición inimaginable. Esto es más que una lesión. Es la anatomía de un fracaso provocado. Lo que está por salir a la luz sobre la presión ejercida te dejará con la boca abierta. No te lo pierdas. Y en medio de todo este drama desolador, la incertidumbre, como un fantasma implacable, se ha convertido en el peor de los tormentos, carcomiendo la moral y la esperanza de los rojos. La pregunta que atormenta a todos, desde el staff técnico hasta los aficionados más acérrimos, es devastadora. ¿Cómo demonios se repondrá un equipo de la calidad, del temple y el legado imponente de los rojos de una baja de esta magnitud, de esta trascendencia histórica? La realidad es cruda. La banca no cuenta con sustitutos que posean la misma experiencia forjada en 1000 batallas, con el mismo carácter inquebrantable que infundía respeto, ni con la misma capacidad innata para encender la chispa de la esperanza y la garra cuando todo parece perdido, cuando el abismo se abre bajo sus pies. Es una situación desesperada, una ecuación irresoluble. Los azules, que ya venían pisándoles los talones con una tenacidad feroz, ahora ven ante sí una autopista libre, una alfombra roja extendida directamente hacia el anhelado campeonato, sin el obstáculo más formidable, sin la muralla inquebrantable que se interponía en su camino. Este no es solo el retiro lamentable de un atleta, es la fractura más profunda del alma de un equipo, la aniquilación completa de una estrategia cuidadosamente planeada y ejecutada durante meses, y la aparición de una vulnerabilidad tan flagrante que sus rivales explotarán sin piedad, sin miramientos. La moral de los rojos está no solo por los suelos, sino completamente pulverizada.
su espíritu combativo, ese fuego sagrado que los distinguía, está resquebrajado hasta el límite, y el desaliento más profundo es palpable en cada uno de sus rostros, en cada gesto, en cada mirada perdida. Es un paisaje desolador que presagia lo peor. ¿Están conscientes de la brutalidad de esta pérdida? ¿O es que aún no dimensionan el abismo real al que se enfrentan? La verdad sobre este colapso te helará la sangre. La atmósfera en el campamento rojo se ha vuelto tan densa, tan cargada de tensión y tristeza, que parece que se pudiera cortar con un cuchillo filoso. La incredulidad inicial, ese mecanismo de defensa ante lo impensable, se transformó rápidamente en una desesperanza abrumadora y luego en un silencio sepulcral, casi religioso, roto únicamente por los lamentos ahogados que se escapaban entre dientes y la frustración que quemaba por dentro. Los demás atletas, acostumbrados a tener a su líder como un faro inquebrantable de fortaleza, un baluarte de resiliencia y un ejemplo a seguir en cada paso, ahora deambulaban por los pasillos y las áreas comunes como almas perdidas, sintiendo sobre sus hombros el peso inmenso de una responsabilidad que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para asumir. Es el caos. La cohesión del equipo, esa fuerza invisible pero poderosa que los mantenía unidos en los momentos más difíciles, en las batallas más encarnizadas, comenzó a desmoronarse lenta pero implacablemente, amenazando con una implosión interna que podría ser aún más letal y destructiva que la lesión misma. Las fisuras emocionales son evidentes. Mientras tanto, en la otra trinchera, los azules, con una sonrisa que apenas podían disimular y un brillo calculador en los ojos, empezaron a reconfigurar sus tácticas de inmediato, sus estrategias, sabiendo que su mayor rival, su obstáculo más férreo y desafiante, había sido, de facto, borrado del mapa. Ahora, el camino hacia la victoria se abría de par en par, sin barreras, sin el terror psicológico que les infundía la imponente presencia del titán escarlata en la pista. La confianza de los azules se disparó, su objetivo es claro, rematar a un rival herido de muerte. ¿Creen que los azules se detendrán ahora que huelen la sangre y ven a su enemigo caído? ¿O irán a rematar sin ninguna piedad? Lo que verán en sus próximas jugadas es despiadado. No parpadee. La neta, banda, esto apesta a una historia de terror deportivo, de esas que te dejan un nudo en el estómago. Verán, no es simplemente la ausencia temporal de un competidor más, es la pérdida irreversible de un ídolo, de un líder nato, de un estratega brillante que sabía leer los circuitos como nadie, descifrando cada obstáculo con una inteligencia superior. Era el que inspiraba con su sola presencia, el baluarte inquebrantable de los rojos en los momentos de mayor presión, el que sacaba la casta cuando nadie más podía. Ahora, la pregunta que resuena en cada rincón, sin una respuesta clara, es desgarradora. ¿Quién diablos cargará con esa responsabilidad gigantesca? ¿Quién asumirá ese rol titánico? Esa carga que solo un verdadero coloso podía soportar. La respuesta, por desgracia, es incierta y la desesperación crece como una bola de nieve entre sus compañeros. Ellos saben, con una certeza dolorosa, que la vara está demasiado alta, impuesta por un referente irreemplazable, y que el hueco dejado es prácticamente imposible de llenar con los recursos actuales. No hay nadie de su talla. Mientras tanto, la producción, dicen las malas lenguas y los chismosos mejor informados, está en un estado de shock total, intentando con todas sus fuerzas contener la avalancha incesante de indignación, tristeza y furia de los fans. Saben que un golpe así no solo afecta la moral y el rendimiento del equipo, sino que dinamita la credibilidad de toda la contienda, de todo el espectáculo. Las redes sociales, mis amigos, están que arden, hirviendo con miles de comentarios que lamentan esta tragedia incomprensible, vaticinando lo peor para el futuro inmediato de los escarlatas y exigiendo explicaciones que, hasta ahora, nadie se atreve a dar. El volcán de la indignación popular ha hecho erupción. ¿Cómo explicar este catastrófico golpe? La verdad oculta sobre la presión detrás de cámaras es más oscura de lo que imaginan. Quédense, porque la bola de nieve se hace gigante. La explosión en las redes sociales fue inmediata y arrasadora, una avalancha imparable de frustración, coraje y tristeza que evidenciaba el profundo arraigo de este atleta en el corazón de la gente. No fue un simple trending topic, fue un grito colectivo de dolor y rabia. Hashtags como almohadilla fuerza rojo ídolo, almohadilla tragedia roja y el aún más polémico almohadilla fraude contra rojo se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos, con millones de aficionados exigiendo explicaciones claras, lamentando amargamente la partida de su campeón, y lo que es peor, acusando directamente a la producción de negligencia crasa e irresponsabilidad. La gente no se chupa el dedo, saben que algo huele mal. Los foros de fans, esos santuarios de camaradería, se transformaron en auténticos campos de batalla virtuales, donde la tristeza por la pérdida convivía con una indignación ardiente, y donde se esparcían como pólvora teorías conspirativas sobre las verdaderas causas y los oscuros pormenores de la lesión.
La gente ya no cree en los cuentos de hadas. La afición escarlata, conocida históricamente por su pasión desbordada, su lealtad incondicional y su entrega total al equipo, ahora se sentía traicionada, abandonada y pisoteada. Veían con impotencia como el sueño de un campeonato, una quimera que habían perseguido con fervor durante meses, se desvanecía ante sus ojos por un evento tan desafortunado como, muchos sospechan, evitable. Se imaginan el peso brutal de la desesperación colectiva, el lamento unificado, el grito de una afición que se siente ignorada, menospreciada y pisoteada no solo por el destino caprichoso, sino por decisiones quizá cuestionables tomadas por aquellos que debían velar por la integridad de los atletas. Este escándalo apenas está tomando forma. Mis amigos, es solo la punta de un iceberg gigantesco. ¿Están listos para la verdad cruda que se oculta detrás de las pantallas? ¿Una realidad que te hará dudar de todo? La siguiente revelación te sacudirá hasta los huesos. Quédate hasta el final. Lo que estamos presenciando en tiempo real es un auténtico funeral deportivo, mis queridos curiosos, un velorio de esperanzas que ha dejado a los rojos en un estado de luto y shock. Los azules, por su parte, aunque intentan mantener una fachada de respeto, no pueden ni quieren ocultar la sonrisa victoriosa, la oportunidad dorada, el regalo caído del cielo que les acaba de entregar la mala fortuna del rival. Sin su rival más temible, sin el atleta que los hacía sudar la gota gorda, el que les ponía el pie y los desafiaba en cada enfrentamiento, el camino hacia el triunfo parece completamente despejado, libre de obstáculos, una autopista directa hacia el campeonato. La pregunta es, ¿qué estrategia seguirán ahora los rojos, con su capitán caído y su moral por los suelos? ¿Se darán por vencidos antes de tiempo, asumiendo una derrota que parece inevitable? ¿Sacarán fuerzas de flaqueza, de las profundidades de su desesperación, para intentar una remontada épica que roce lo milagroso, una hazaña que desafíe toda lógica y pronóstico? ¿O simplemente se desmoronarán ante la adversidad, confirmando los peores presagios de su afición, un desenlace que muchos ya dan por hecho? Sinceramente, la situación es crítica. El ambiente en el campamento escarlata es tensísimo, casi irrespirable, y el futuro se dibuja más negro que nunca para el equipo rojo. La pregunta que flota en el aire, que resuena en cada rincón de la competencia, en cada casa de los aficionados, es desgarradora. ¿Hay alguna manera real de que los rojos logren sobreponerse a esta pérdida irreparable? ¿O es que el destino, cruel e implacable, ya ha escrito su sentencia final, sin posibilidad de apelación? El futuro de los rojos penden de un hilo tan delgado que podría romperse en cualquier instante. Esto no es un deporte justo. Lo que viene a continuación no solo revelará las tácticas desesperadas de los rojos, sino la fría crueldad de los azules. No te atrevas a cambiarle. La mesa de estrategia de los rojos, ese santuario de planificación y previsión, se ha convertido, de la noche a la mañana, en un auténtico campo de ruinas, un páramo desolado donde antes había claridad. Los entrenadores, esos maestros de la táctica que antes planificaban cada movimiento con la precisión obsesiva de un relojero suizo, ahora se ven frente a un vacío táctico irreemplazable, un abismo estratégico que los tiene sumidos en la perplejidad. La ausencia de su figura principal, de su cerebro en la cancha, no solo significa la pérdida de puntos valiosísimos y una merma directa en el rendimiento, es la desaparición de un genio estratégico en el campo, de alguien con la capacidad innata para improvisar en un instante, leer las debilidades del oponente con una agudeza asombrosa y, lo más importante, levantar la moral del equipo en los momentos clave, cuando la derrota parecía inminente. Imaginen la desesperación más profunda de tener que reestructurar todo un sistema de juego, toda una filosofía deportiva, de la noche a la mañana, con el reloj corriendo en contra. A esto se suma la presión insoportable de una afición furiosa que exige resultados y, por si fuera poco, la burla apenas disimulada de unos rivales azules que ya saborean la victoria con una arrogancia calculada. Cada rostro en el staff técnico refleja una mezcla corrosiva de frustración, desamparo y una fatiga mental abrumadora, sabiendo que las opciones son limitadas, que la banca no ofrece soluciones mágicas y que el equipo carece, cruelmente, de las herramientas para llenar un hueco de tal magnitud, de tal envergadura. ¿Cómo diablos, en el nombre de todos los dioses deportivos, se puede compensar la salida de un coloso, de un verdadero as, de un genio que aparecía en los momentos cumbre, cuando no hay nadie con el mismo temple, con la misma visión, con la misma garra para tomar su lugar y cargar con el peso del equipo? La respuesta es que no se puede. Esto es más que una simple lesión, es la evidencia de un sistema corrompido. La próxima información expondrá la verdad sobre la negligencia que pudo evitar esta catástrofe. No te muevas de ahí. Y si pensabas que esto era todo el drama, agárrate, porque apenas estamos calentando motores. Lo que viene ahora es aún más impactante, más perturbador,
y te hará cuestionar radicalmente todo lo que creías saber sobre la integridad y la ética de esta competencia. Se dice, en los pasillos más oscuros de la producción, y esto lo confirmaremos en breve con pruebas irrefutables, que no solo es la lesión lo que está en juego en esta trágica historia. No, hay un trasfondo oscuro de negligencia púnica, de presión excesiva y un manejo irresponsable que pudo, y de hecho debió, haber contribuido directamente a este lamentable y evitable desenlace. Algunos susurran, con la voz baja y el miedo en los ojos, que el atleta ya venía arrastrando ciertas molestias físicas, señales de alerta que fueron minimizadas o, peor aún, ignoradas por la urgencia imperiosa de la competencia y la necesidad obsesiva de acumular puntos a toda costa. Si esta información se confirma, mis amigos, la indignación popular será mayúscula, un grito ensordecedor que hará temblar los cimientos de la producción, porque implicaría, de forma inequívoca, que la salud y el bienestar de los competidores fueron relegados a un segundo plano, sacrificados en el altar de la sed de rating, la audiencia y el espectáculo a cualquier precio. Una acusación gravísima que, de ser cierta, pondría en jaque, sin posibilidad de retorno, la imagen de la producción, su reputación, y dejaría al descubierto prácticas no solo inaceptables, sino francamente inhumanas. La verdad, en ocasiones, es más dolorosa que la mentira más elaborada, más cruel que la ficción. Y en este caso, la verdad podría ser un torpedo directo al corazón de lo que creíamos conocer de este show. Estamos ante un escándalo de negligencia que pudo costar una carrera, o la producción está ocultando algo mucho más oscuro. Mantente pegado a la pantalla, porque la verdad está a punto de explotar en 1000 pedazos. Las voces internas, esas que rara vez se atreven a hablar por el temor a las consecuencias, ahora resuenan con un eco perturbador que atraviesa los muros de la producción. Nos han llegado chismes de pasillo, sí, pero chismes confirmados con pelos y señales por fuentes directas que exigen, con razón, el anonimato total por el miedo real e inminente a represalias profesionales y personales. Estas fuentes nos aseguran que el ídolo de los rojos no solo arrastraba una molestia, había externado su incomodidad, su dolor creciente y sus preocupaciones sobre su condición física en varias ocasiones, mucho antes del trágico incidente. La pregunta se vuelve un puñal. ¿Se le ignoró de forma deliberada, minimizando sus quejas como si fueran meras excusas? ¿Se le presionó, se le coaccionó sutil o directamente para seguir compitiendo bajo la justificación burda de que el equipo lo necesitaba, de que los números no podían caer, de que el rating era lo primordial? La maquinaria implacable de la producción, obsesionada hasta la locura con la audiencia, con el show, y con la narrativa del esfuerzo sobrehumano y la superación a toda costa, estaba dispuesta a sacrificar la integridad física y la salud a largo plazo de sus talentos más valiosos por un puñado de puntos de rating o por un segmento dramático que asegurara el morbo. Esta es una acusación que va más allá de un simple accidente, mis amigos. Estamos hablando de una posible irresponsabilidad criminal, de un sistema que exprime a sus participantes hasta el límite de lo humanamente posible, sin importar las consecuencias devastadoras para su bienestar. Es un secreto a voces, un murmullo que corre como reguero de pólvora, que muchos se atreven a susurrar en la oscuridad, pero muy pocos, por cobardía o por conveniencia, se atreven a gritar en voz alta. Estamos a punto de destrapar una cloaca de abusos, de violaciones a la salud y de prácticas laborales discutibles que pondría en evidencia el lado más oscuro y sin escrúpulos del entretenimiento televisivo. La verdad ya no puede esconderse. Estamos ante una auténtica bomba de tiempo, una revelación explosiva que podría cambiar la percepción de esta temporada para siempre, redefiniendo lo que creíamos justo y ético en el deporte. Imagínense la furia ciega, la rabia desatada de millones de fans al enterarse, con pruebas contundentes, de que este trágico accidente, esta baja irreparable, no fue un mero capricho del destino, sino que pudo haberse evitado si se hubieran tomado las precauciones adecuadas, si se hubiera escuchado al atleta, si se hubiera priorizado su salud. La pregunta resuena con la fuerza de un trueno. ¿Quién asumirá la responsabilidad por tal crasa negligencia? ¿Cómo demonios justificarán tal descuido, tal desprecio por la vida humana en pos del espectáculo? Los murmullos inquietantes se están convirtiendo en gritos ensordecedores. Las especulaciones iniciales se transforman rápidamente en acusaciones directas y contundentes. La verdad es que la salida de esta figura crucial representa un golpe mortal para los rojos, una puñalada por la espalda que los ha dejado completamente a la deriva, navegando sin rumbo y totalmente perdidos ante la aplastante superioridad de unos azules que ahora caminan sobre una alfombra roja, sin obstáculos, hacia la victoria. Esta baja, envuelta en el turbio misterio de un posible descuido, peor aún, de una negligencia crasa y deliberada, es la neta, el fin irremediable de un sueño compartido por millones de aficionados y el inicio de un reinado indiscutible para otros, aunque su corona esté manchada por la polémica. Hemos destapado una olla de grillos, un nido de víboras que no solo afecta el ámbito deportivo,
sino que revela las profundidades más oscuras y siniestras de la producción y sus decisiones. Si no quieres perderte ni un solo detalle de este escándalo sin precedentes, si buscas la crónica completa de una derrota que se veía venir y un espectáculo de drama puro que te dejará literalmente sin aliento, entonces suscríbete ya mismo a nuestra plataforma, activa todas las notificaciones y no dejes que te cuenten la verdad a medias. Porque lo que hemos revelado hoy es apenas la punta del iceberg de una conspiración que se ha mantenido en secreto, y te prometemos que lo que viene después hará que te explote la cabeza, desenmascarando por fin a los verdaderos responsables y sus oscuros motivos. No te pierdas nada y mantente al tanto, porque la verdad apenas empieza a salir a la luz y no pararemos hasta que se conozca todo.